disponemos en este momento a escuchar la palabra del Señor. Te damos gracias, Padre, por este día, por todo lo que estamos viviendo aquí en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este culto que podemos ofrecerte. También te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo aquí entre nosotros, Señor, y queremos pedirte, Señor, yo quiero pedirte de una forma especial que ahora bendigas este tiempo tan especial que es cuando nos disponemos a escuchar tu palabra. Bendice este momento, Señor. Te pido, Padre, que tú traigas oídos abiertos, corazones abiertos para recibir tu palabra. Y también, Padre, yo me pongo en tus manos pidiéndote que tú me ayudes, que me des de tu gracia, de tu libertad, para poder compartir en esta hora esta palabra que tú has puesto en mi corazón, que lo pueda hacer con toda libertad, Señor, y podamos ser todos bendecidos, edificados, Señor, con esta tu palabra. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Aleluya. En esta mañana, hermanos, yo no vengo en la palabra que voy a compartir, no vengo con una gran revelación, ni tampoco con una palabra muy profunda, sino por el contrario, quisiera compartir con vosotros un principio de la palabra de Dios que es fundamental para entrar en el reino y fundamental también para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos en el reino. Y esta palabra se llama, este principio es el arrepentimiento. El arrepentimiento. Y también creo que es una palabra que no se habla mucho. A veces el Señor nos está bendiciendo tanto con su palabra, nos está edificando tanto con palabras con alimento sólido. Yo creo que estamos siendo muy edificados en este tiempo a través de la palabra. Pero el Señor ponía en mi corazón qué importante es de vez en cuando poder hablar de algunos principios que son fundamentales, porque tú sabes que Satanás, nuestro enemigo, dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar y quiere de alguna manera a veces infiltrarse y a veces trabaja aún en aquellas cosas que a veces ni hablamos porque supuestamente la tenemos es tan conocida, ¿no? Tan conocida que a veces no la tenemos casi en cuenta. Y el Señor en estos días ponía en mi corazón esta palabra en mi corazón. Y bueno, cuando el pastor me dijo que yo compartiera la palabra, sentí que no me podía desembarazar de esta palabra arrepentimiento. Y tú sabes, hermano, que el arrepentimiento es fundamental en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Es fundamental para empezar, ya para entrar en el reino. Tú sabes que sin arrepentimiento no se puede entrar en el reino. Podemos ver a Juan el Bautista, que es el que vino a marcar el camino del Señor, que, vamos a decir así, la base de la palabra que predicó Juan el Bautista, ¿qué fue? Arrepentíos, decía Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos. Haced frutos dignos de arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Porque tú sabes que el arrepentimiento no es solamente una experiencia que uno tiene, sino que también el arrepentimiento lleva fruto. Y Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor,
Básicamente él hablaba y predicaba acerca del arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. Para los que están tomando nota, eso lo tienes en Lucas capítulo 3, versículo 8. Tú sabes que cuando Jesús comenzó su ministerio público, ya sabes que el Señor Jesús pasó primero esos 30 años, por decirlo así, en formación en cuanto a lo que era el ser humano. Sabes que Jesucristo, en la persona de Jesucristo, se conjugan la humanidad por un lado y la deidad por otro. En la persona del Señor Jesucristo, Él era todo Dios, pero también era todo hombre. Y mientras estuvo aquí en la tierra, dice la palabra, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se condujo como un hombre que no tenía pecado. Y fue un ejemplo para nosotros, para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. Así que Él pasó 30 años, por decirlo así, en su humanidad. Estuvo creciendo, estuvo siendo formado, hasta que llegó un determinado momento en que fue bautizado, para que se cumpliera la Escritura. Cuando salió de las aguas bautismales, fue llevado al desierto, donde fue tentado por Satanás. Y después de salir del desierto donde fue tentado por Satanás, comienza a ejercer el Señor Jesucristo su ministerio. Y tú sabes que lo primero que el Señor Jesucristo empieza a predicar era, ¿qué predicaba? Arrepentíos. Arrepentíos, decía el Señor, que el reino de los cielos se ha acercado. Es como que el Señor decía, es necesario que os arrepintáis porque el reino de Dios se ha acercado. Si nos vamos un poquito más y entramos en Pentecostés, sabes que en Pentecostés allí es donde podemos decir que nació la iglesia, cuando vino el Espíritu Santo. El Señor le había dicho a los discípulos que no se fueran a ninguna parte, sino que esperaran la llegada del Espíritu Santo. Y fue así que el Espíritu Santo vino y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, ahí lo vemos en Hechos capítulo 2, que dice que se pone de pie Pedro y empieza a predicar Pedro. ¿Y de qué predicó Pedro? Al final del discurso de Pedro, en Hechos 2:38, dice Pedro, arrepentíos y bautíces en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Wow, tremendo ahí Pedro. Pablo en Atenas les dijo que Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. Y así podríamos pasarnos por todas las predicaciones de los apóstoles y de todos los predicadores en el Nuevo Testamento, y vemos que en el mensaje del Evangelio no faltaba la palabra arrepentimiento. Entonces, visto lo visto, quizás llega el momento de poder definir lo que es la palabra arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Por qué el arrepentimiento es tan importante en los caminos del Señor? La palabra griega que se utiliza para arrepentimiento, si nos vamos al diccionario bíblico, encontramos que hay un montón de acepciones, tiene la palabra, pero básicamente la palabra arrepentimiento, en el original, la palabra griega que se utiliza es metanoia, que significa cambio de actitud y de mente. Y tú sabes que en el arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de mente, os he dicho, es una conversión, pero ese cambio de actitud, ese cambio de mente tiene una connotación de dolor, de sufrimiento y de tristeza. O sea, dicho en otras palabras, cuando el arrepentimiento
golpea nuestra puerta, cuando se produce en el corazón arrepentimiento, hay un dolor, hay una tristeza por el pecado cometido y hay confesión. El arrepentimiento produce confesión y tú sabes que la confesión activa el perdón. Tú sabes que dice la Biblia que sin arrepentimiento no hay remisión de pecado. Sin arrepentimiento, o dicho la parte positiva, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando realmente nos arrepentimos de nuestros pecados, dice la palabra de Dios, se activa en nosotros el dolor por el pecado cometido, la confesión, y cuando confieso, la sangre de Cristo, dice la palabra, me limpia de todo pecado. Amén. Entonces ahí soy libre del pecado. Cuando me arrepiento, cuando lo confieso y cuando la sangre allí me limpia, y ahí soy libre, por lo menos de ese pecado por el cual me he arrepentido. Ahora, hermanos, tú sabes que esta es la puerta para entrar al reino. No hay otra puerta para entrar al reino. No hay otra puerta. Es el arrepentimiento. Y tú sabes, hermano, que ahora yo estaba entendiendo por qué el Señor me estaba poniendo esta palabra en mi corazón con mucha fuerza. Porque vemos que de una forma especial Dios ahora nos está impulsando para afuera. Dios nos está llamando a predicar el evangelio. Dios nos está llamando a predicar las buenas nuevas de salvación. Pero hermanos, en el mensaje, en las buenas nuevas de salvación, no tenemos que decirle a la gente que son bonitas. A la gente le tenemos que decir que se tienen que arrepentir. Y le tenemos que decir que son pecadores. Y yo creo, hermanos, que esto es muy importante, que nosotros lo tengamos en cuenta, porque es muy importante también, hermanos, para que veamos en la iglesia y podamos estar velando en la iglesia con todas las personas que vienen a la iglesia, con todas las personas que se acercan supuestamente al Señor, podamos velar para que realmente puedan pasar por esta experiencia. Porque a veces vemos, hermanos, y una de las cosas a las cuales el enemigo, yo he visto que ha estado obrando y moviéndose en términos generales dentro del mundo evangélico, a veces hay una pasión tan grande para que la iglesia crezca. Yo sé que todos los pastores queremos que la iglesia crezca. Amén. Gracias por vuestro amén. ¿Están ahí o no? ¿Están ahí? Aleluya. Yo no conozco ningún pastor que no quiera que su iglesia crezca. Yo quiero que la iglesia crezca. Y todos los pastores queremos que la iglesia crezca. Es más, hasta incluso a veces es un cierto sentido de vanidad de algunos pastores cuando hablan de sus iglesias, cuando tienen iglesias grandes. Pastor de iglesia grande, pastor de mucho pueblo. Y a veces por esa pasión, por ese deseo de tener la iglesia más grande, de ser un pueblo numeroso, tratamos de que la iglesia se llene de alguna manera. Mientras venga la iglesia, no importa, está bien. Y es verdad, hermanos, tenemos la puerta abierta de la iglesia y estamos predicando por la radio, estamos predicando por la televisión, estamos ahora con las distintas actividades que vamos a tener. El Señor nos está impulsando hacia afuera, vamos a seguir predicando la palabra. Pero hermanos, nuestra pasión debe ser no solo que la iglesia se llene de gente, sino que la gente conozca a Cristo. Que la gente se convierta, que la gente pueda entrar por la puerta al reino y pueda entrar por la puerta que es el arrepentimiento. Y no solamente que en la iglesia haya gente convencida,
Porque a veces trabajamos y a través de la palabra y buscamos de alguna manera de convencer a la gente. Y hay muchas personas, y nosotros somos testigos, incluso en la radio, cuántas personas nos llaman por teléfono, que están, que siguen Radio Vida, que escuchan la palabra, etcétera, etcétera, pero que simpatizan, pero por las cosas que nos cuentan y por la experiencia que tienen, nos damos cuenta que no han entrado por la puerta. No han nacido de nuevo, no se han convertido. Y a veces nos damos cuenta que hay muchos que ya tienen la categoría de creyentes, tienen la categoría de personas que son hijos de Dios, que se han convertido, pero que no han pasado por la puerta. No han pasado por la experiencia del arrepentimiento. Entonces son buenos, simpatizantes, vienen a las reuniones, vienen a los cultos, pero claro, no hay compromiso, no hay compromiso con la obra, no hay compromiso con la iglesia. Claro, es porque todavía no han pasado por la experiencia de la conversión. Aleluya. Por eso, hermanos, en nuestra predicación de la palabra no tenemos que apelar tanto a la mente, no tenemos que apelar tanto a los pensamientos, no tenemos que apelar tanto a convencerlos con argumentos, no. Tenemos que ser fieles en predicar la palabra, porque la palabra es la que confronta, es la que trae luz a nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos desnuda. La palabra de Dios es la que por su espíritu nos hace ver nuestra situación y produce en nosotros el arrepentimiento, ese dolor por el pecado, esa necesidad de confesarlo, que abre las puertas del reino para mi vida y que abre la puerta de la limpieza y de la santificación en el corazón. Y muchas veces nos encontramos justamente por esta falta de que hay muchas personas que vienen a la iglesia y sí, dice, yo he hecho profesión de fe, yo he dicho que he creído, pero claro, una cosa es creer y otra cosa es nacer de nuevo. Hay muchas personas que creen. A veces decimos, sí, es suficiente con que creas. Si tú ya has creído, eres salvo. No, está bien. Si has creído y en ese creer se ha producido ese arrepentimiento, esa conversión, te has transformado en un hijo de Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero si no ha pasado por esa experiencia, lo siento, no lo eres. Perdona que esté hablando así, hermanos, pero es que es así. Y a veces hay personas que vemos y que a veces nosotros los pastores tenemos que atender y que vienen con sus cosas, con sus problemas y todo, y nos damos cuenta que en realidad es porque no han entrado por la puerta, porque no han nacido de nuevo. Son simpatizantes del Señor. Hay muchos que se acercan porque tienen necesidades y está bien, gloria a Dios. Muchas veces Dios usa esas necesidades para poder llegar a una vida, para poder llegar a un corazón, y gloria a Dios por eso. Amén. Por eso tenemos que estar muy atentos. Y gloria a Dios, el Señor ha dicho que va a empezar a obrar a través de nosotros. Y Él va a hacer milagros, va a hacer señales. Y yo sé que a través de las señales, de los milagros, hay mucha gente que va a venir. Y mucha gente que por venir va a conocer al Señor. Quizá en primera instancia no son tocados por el Espíritu y hay arrepentimiento en sus vidas. Pero por el hecho quizás de estar, llegará un momento que pasarán por esa experiencia de la conversión y habrá arrepentimiento en sus vidas y podrán entrar al reino. Aleluya. Y nos podremos gozar. Pero hermanos, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para aquellas personas a las cuales estamos hablándole del Señor, a las personas que estamos ministrando, hermanos, que no nos quedemos tranquilos con el solo hecho que nos digan, sí creo.
sí creo o sí acepto. No. Está bien, eso es un buen paso, es una buena señal. Gloria a Dios. Pero que el Señor te dé luz y te dé sabiduría para que puedas llevarle al punto donde el Espíritu Santo pueda traer convicción de pecado. Y hermanos, porque hermanos, el arrepentimiento nadie lo puede fabricar. El arrepentimiento es algo que viene por el Espíritu. Tú has visto, cualquier ser humano, tú le empiezas a hablar de sus pecados y de sus cosas, y tú hablas con cualquiera, puede ser el más grande de los pecadores que te va a decir, no, pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Hay gente que yo conozco que son pecadores, viven en pecado, pero tú hablas con ellos y son lo más perfecto que hay en el universo. No hay gente más buena, más correcta, más perfecta, en su propio concepto, ojo. ¿Sí? ¿Has conocido a alguno tú? ¿Sí? ¿Te has mirado al espejo? El hombre por propia naturaleza no puede reconocer sus errores, no puede reconocer sus defectos, no puede reconocer sus pecados. Se necesita que el Espíritu de Dios sea el que confronte, el que toque los corazones y que produzca el arrepentimiento. Por eso, hermanos, nosotros, como eso es algo que no lo podemos hacer nosotros, no lo podemos fabricar en la vida de las personas, por eso, hermanos, ahora que salimos a evangelizar, ahora que vamos a predicar, tenemos que ir, hermanos, con oración, pidiéndole, Señor, dame la gracia, dame las palabras. Y que no estemos buscando, hermanos, palabras bonitas. Tampoco busque alguna palabra que los mates y los revientes, pero sí la palabra de Dios. Que la palabra, porque hermanos, la palabra de Dios confronta. Mira, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y ¿sabes lo que decía? Encima que toda la gente salía a ver a un loco en el desierto, porque parecía un loco, ¿te imaginas? Si te aparece Juan el Bautista de noche, bueno, de día nada más, salís corriendo. Porque era nazareo, tenía el pelo yo no sé hasta dónde, estaba vestido con pieles de camello, tomaba miel y comía langosta, ¿no? ¿Sí? Yo me imagino a ese individuo verlo comiendo langosta en el desierto. Era para salir corriendo. Y sin embargo, fijaos, yo no sé, pero él estaba, dice, en el desierto y la gente salía, iba detrás de Juan el Bautista en el desierto. Y todavía encima todavía de todo, Juan el Bautista, ¿sabe cómo predicaba? Le decía, ustedes son todos bonitos, qué bueno que vosotros sois tan buenos y que... No, dice que el Señor les predicaba y les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Madre mía. Mira si vas a decirle a tu vecino, generación de víboras. Tú eres una generación de víboras. Te meten preso, ¿no? Así que no le digas a nadie generación de víboras. Pero con eso te quiero decir que Juan el Bautista no medía sus palabras para predicar. Él estaba llevado por esa fuerza, por esa unción de predicar la palabra. Él era el precursor, él era el que había venido a preparar el camino del Señor. Así que por lo tanto estaba ahí predicando la palabra y predicaba, hermanos, con una unción, con un poder. Pero era una palabra durísima. Pero era una palabra que confrontaba. Y hermano, tú sabes que la palabra del Evangelio confronta. Confronta. Y a los que la escuchan no les gusta escucharla, porque confronta. ¿A quién le gusta que lo confronten? A ver, levanten la mano a los que les gusta que lo confronten. ¿A ti te gusta que te pongan entre la espada y la pared? Yo creo que a ninguno. Pero la palabra de Dios confronta. Fijaos lo que pasaba con el Señor Jesús. El Señor Jesús les predicaba, les hablaba
con tanta fuerza y con tanta autoridad que llegaron, dice, en un determinado momento, comenta la Escritura que dice que todos se fueron y quedaron solamente los discípulos. Y lo mira el Señor a los discípulos y dice: ¿queréis iros vosotros también? Y los discípulos dijeron: no, Señor. ¿A dónde iremos, Señor, si tú tienes palabra de vida eterna? Gloria a Dios. Así que en esto podemos ver que el Señor confrontaba con la palabra. La palabra era fuerte, la palabra era poderosa, la palabra ponía entre la espada y la pared. Y los discípulos habían aprendido a recibir la palabra tal como era. Y sentían que la palabra de Dios era una bendición para sus vidas. Y así nos pasa ahora a los hijos de Dios, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos entrado en el reino. Es verdad. Igual no nos sigue gustando que nos confronten, porque somos seres humanos y tenemos nuestra naturaleza y tenemos nuestra humanidad. Pero hermanos, de verdad, dilo con mano en el corazón, qué hermoso que es cuando estamos, hermanos, acá en la iglesia y el Señor viene con una palabra fuerte que nos confronta. Qué bien nos hace, ¿no? Amén. Hola. ¿Sí? ¿Te hace bien la palabra de Dios? Y yo veo, hermanos, que a veces la palabra que más disfrutamos y que sentimos que más bien nos hace son palabras que son fuertes, que son confrontativas. Porque, hermano, la palabra de Dios no transige con el pecado, con lo que no es de Dios. Por lo contrario, la palabra de Dios te enfrenta cara a cara con Dios y te enfrenta cara a cara con las cosas que son del Señor. Aleluya. Qué hermoso. Así que, hermano, para entrar al reino, esa es la puerta. Y algo que tú ya lo sabes, pero hermanos, que es importante que lo tengamos en cuenta. Y que lo tengamos en cuenta especialmente en este tiempo que estamos predicando la palabra y que estamos queriendo que la gente conozca a Cristo. Hermanos, que el deseo de que seamos muchos, de que seamos más y de que tengamos... que el Señor nos dé responsabilidad sobre más pueblos, sobre más iglesia. Hermanos, produzca en nosotros el celo de cuidar la palabra y de no a nadie, al que necesite la palabra del Señor, la confrontación, que podamos confrontar y no nos quedemos sin hacerlo. Porque, hermanos, los frutos no vienen como consecuencia de que yo supe hablar bien. Los frutos vienen como consecuencia de que yo he sido fiel en predicar la palabra de Dios. Y Dios, por su Espíritu, es el que respalda la palabra. Amén. Él es el que respalda la palabra. Así que no tengas temor. Si en algún momento tú sientes para alguien, para alguna persona, de darle una palabra dura y confrontativa, dásela, ora y dásela con libertad. Porque la palabra es la que produce en el corazón de los seres humanos la confrontación y es el que produce el arrepentimiento y el dolor por el pecado. Aleluya. Amén. Después vienen los frutos dignos de arrepentimiento, las consecuencias de que mi vida ha nacido de nuevo. ¿Y en qué, hermano, nos vamos a dar cuenta? Porque a veces, hermanos, a veces sucede que cuando uno nace de nuevo, uno tiene una experiencia que es evidente. Yo, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo nací de nuevo y yo me convertí, yo tuve una experiencia muy evidente. Hasta me acuerdo del día. Yo era casi un niño y lloraba, quebrantado, porque la palabra de Dios me había
llegado al corazón y me sentía pecador y pude confesarle al Señor mis pecados. Y ahí el Señor me perdonó y entiendo que yo ahí nací de nuevo. Tuve una experiencia muy especial. Hay otros casos que no tienen una experiencia muy especial y muy evidente. Hay personas que han pasado quizás sin lágrimas y sin nada, pero han sentido como que de golpe algo pasó en su interior, donde se le aclaró la mirada, donde empezaron a entender y a ver cosas que antes no la veían. Empiezan a darse cuenta que en sus vidas se produjo un cambio de 180 grados. Porque eso es justamente lo que pasa cuando nos convertimos. Ya la misma palabra lo está diciendo, conversión. ¿Qué es conversión? Es que yo voy caminando para allá y yo me convierto. Empiezo a caminar para el otro. Es un cambio de 180 grados. Entonces quizás hay personas que tú dices, bueno, le hemos hablado, se ha entregado al Señor. Muchas veces hacemos la oración del pecador y a veces pensamos que no ha pasado nada. Yo he tenido la experiencia como pastor en muchas oportunidades de sentirme mal por haberles hecho repetir la oración del pecador a algunos y yo pensaba que no había pasado nada y resulta que fue real. Personas que después, como consecuencia de ese momento, empieza a verse en ellos esos frutos de la nueva vida, esos frutos del arrepentimiento. Aleluya. Así que tampoco tenemos, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que predicar la palabra que el Señor nos da. Y la palabra del Señor es la que produce en el corazón el efecto que tenga que producir. Pero nosotros hagamos lo que el Espíritu nos guíe. Pero después vigilemos. ¿Sabes en qué te vas a dar cuenta si algo pasó? En que empieza a haber frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Yo me gocé tantas veces con personas que en un determinado momento le hicimos hacer la oración de confesión, la oración del pecador, y después yo me fui mal porque digo, wow, al final parece que le hice hacer un rezo y que no pasó nada. Después, a los días, ver a esa persona manifestándose los frutos de la nueva vida de Cristo en sus vidas. Qué hermoso, aleluya. Algunos quitando sus santos, sus cuadros de su casa, quitando sin que nadie les haya dicho nada, porque sentían que había algo adentro de sus vidas, de sus corazones, que ya no le permitían vivir y disfrutar de todo eso. Así que, hermanos, estemos vigilantes. Y esto lo estoy diciendo, hermanos, para que nosotros vigilemos lo que predicamos y lo que hablamos. Y también esta palabra yo creo que también nos sirve, hermanos, para que nos miremos un poquito al espejo. Y para que nos demos cuenta hasta dónde yo estoy realmente viviendo la nueva naturaleza de Cristo. Y ahora quisiera, hermanos, seguir un poquito más adelante. Esto lo digo simplemente pensando y dejando un poquito claro la puerta de entrada al reino. Pero ahora quisiera trasladar esta experiencia del arrepentimiento a nuestra vida diaria, hermanos, como hijos de Dios, como creyentes. Nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes, hemos nacido de nuevo. Pero, hermanos, el tema del arrepentimiento debe ser una cosa cotidiana en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Antes de entrar en esto, tenía yo aquí apuntado y que sería bueno que le pedimos una ojeadita para terminar de confirmar esa obra, esos frutos de arrepentimiento que Dios trae cuando una persona entra al reino. Es la experiencia que tuvo Zaqueo, recordad, ahí en San Lucas, capítulo 19. Fijaos que Zaqueo dice que era un publicano, rico, era un hombre que era un estafador.
en aquel tiempo. Pero sin embargo, fue un hombre que fue impactado por el Señor. No se sabe bien en qué momento fue, pero se despertó en Zaqueo, cuando el Señor Jesús estaba entrando en Jericó, se despertó en Zaqueo un deseo tremendo por conocer al Señor. Yo creo que ya ahí el Espíritu estaba ya trabajando en la vida de Zaqueo. Y Zaqueo quería verle de alguna manera. Pero dice que era muy bajito de estatura. El Señor venía entrando en Jericó en medio de la multitud. Y dice la Biblia, o dicen los historiadores también, que la entrada a Jericó estaba bordeada el camino por unos árboles a ambas orillas del camino, unos árboles que eran árboles sicómoro. Un sicómoro es un árbol como de unas higueras silvestres, es de la familia de las higueras, así que era un árbol muy frondoso, un árbol que tenía muchas hojas. Y entonces Zaqueo lo que hizo es subirse a uno de esos árboles y dijo, bueno, por acá abajo el Señor seguramente va a pasar por el camino. Y resulta que cuando él estaba sentadito y dijo, bueno, aquí yo escondido entre medio de las hojas del árbol sicómoro, yo voy a estar aquí en primera fila, en platea de primera fila, yo voy a ver pasar al Señor. Y resulta que cuando el Señor va pasando y él estaba ahí sentadito arriba del árbol mirando, dice que el Señor se para y mira hacia arriba y le dice, Zaqueo, es necesario que yo hoy pose en tu casa. Así que date prisa y desciende, porque es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Es lo único que le dijo el Señor. Y después dice que Zaqueo, ya estando en su casa, dice el versículo 8, capítulo 19, versículo 8, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿A dónde viste tú un rico que le robaba a todo el mundo, que ahora tenga el deseo de darle la mitad de sus bienes a los pobres? Esto no es solo una iniciativa de Zaqueo. Aquí estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la intervención de la mano de Dios, de la palabra de Dios en el corazón de Zaqueo. Zaqueo dice, la mitad de mi bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Que si alguien defraudó, si toda la riqueza que tenía era fruto de defraudar a los demás. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Qué hermoso. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una conversión, hermanos. El que realmente nace de nuevo, el que pasa por la puerta del arrepentimiento, el que entra de verdad al reino de los cielos, hermanos, tiene que haber fruto del arrepentimiento. Tiene que haber fruto de su cambio de vida. Y no es que, ay, sí me parece, no, se tiene que ver. Porque los frutos de la obra de Cristo en el corazón, hermanos, sí, se ha producido un nuevo nacimiento, así que por lo tanto esa vida se produce un cambio completo. Zaqueo no fue nunca más el mismo. Y todo el mundo se daba cuenta que Zaqueo era diferente. Porque todos decían, pero ¿qué le ha pasado a este hombre? Como a la gente le pasa con muchos de nosotros, ¿no? Amén. ¿Cuántos hay aquí que saben que amigos, vecinos y todos se quedan sorprendidos con tu vida? Decían, ¿qué le ha pasado? Algunos dicen, ¿pero qué le ha pasado a este que ha cambiado tanto? Y ya los que eran amigos y ya los que eran colegas y todo eso, es como que ya no pueden. Ahora yo lo que no entiendo es, hay muchas personas que dicen que han nacido de nuevo, que se han convertido y siguen como si no hubiera pasado nada.
siguen con sus mismas amistades, con sus mismas relaciones, haciendo las mismas cosas. ¿Tú crees que es posible esto? Bueno, es posible que es posible porque con muchos pasa, pero ¿crees que es posible si hubo arrepentimiento? Si hubo dolor por el pecado y por la vida vieja. Mira, cuando hay dolor y tristeza, que es la tristeza que produce arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Cuando uno pasa por ahí, hay una gratitud, hay un querer seguir al Señor, un querer servirle y un no querer saber nada ya de lo que quedó atrás. Dice la palabra de Dios que los que están en Cristo, ¿qué son? Nuevas criaturas. ¿Y qué pasa con las cosas viejas? Bueno, las cosas viejas depende si tú te dejas ministrar en ciertas áreas de tu vida. Puede ser que en algunas áreas que tú permitas seas liberado y en otras quizás no. ¿Dice así la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Los que están en Cristo, dicen, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron. He aquí, algunas cosas son hechas nuevas. ¿No? Dice aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Aleluya. Creámosle a Dios, hermano. Creámosle a Dios lo que Él dice y vivamos lo que Él dice. Aleluya. Yo no entiendo personas que dicen que se han convertido y que están en Cristo y que siguen luchando con cosas viejas y no terminan de desembarazarse y siguen peleando y no terminan y parece como... Hermano, no nos equivoquemos, no nos confundamos, seamos serios, creámosle al Señor, pongámonos verdaderamente en sus manos y permitamos que el Señor traiga verdadera libertad a nuestra vida. Porque también ¿sabe lo que dice la palabra de Dios? Que si el Hijo os libertare, seréis libres de algunas cosas. Dice, si el Hijo os libertare, así dice mi Biblia, no sé si dice la tuya. Si el Hijo os libertare, seréis. Y fijaos lo que dice la palabra verdaderamente. Dice, seréis verdaderamente libres. No será un espejismo, no será algo parecido a la libertad. No, serás verdaderamente libre. Tenemos que creer a la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que creerle a la experiencia de la salvación. Y si no pasa esto, pide y clama a Dios que te dé la experiencia de la salvación, que la necesitamos. El Señor te la quiere dar. Pero a veces pasa que solo estamos convencidos y no convertidos. Y Dios quiere que de verdad seamos convertidos, que seamos nuevas criaturas, que las cosas viejas en nosotros hayan pasado, que todas sean hechas nuevas. Aleluya. Que tengamos la libertad de Cristo, porque cuando Cristo nos liberta, vaya que si no hay libertad, Él es el gran libertador. Aleluya. Él es nuestro libertador. Amén. Gloria a Dios. Tú sabes que a Israel el Señor por los profetas los reprendió en un determinado momento y los reprendió porque estaban llenando la casa de extranjeros. Y el Señor les reprende, le dice, no llenéis mi casa de extranjeros. Y a veces quizás es una palabra también que el Señor viene para nosotros, para la iglesia. El Señor dice, no llenéis mi casa de extranjeros. El Señor quiere que llenemos su casa de hijos. Amén, aleluya. Que vengan los extranjeros, pero que los extranjeros se conviertan. Aleluya. Pero no nos conformemos con llenar la casa de extranjeros. El otro día hablaba con algunos hermanos que en otros países de iglesias que hacen colas para entrar a las reuniones, a los cultos, en algunos movimientos. Y hermanos, después dicho con dolor, estaban en la cola para entrar a esas reuniones y resulta que era terribles.
De toda la gente que entraba a ese lugar, no había nadie convertido. Algunos fumando, otros con otros vicios, con palabrotas, con un montón de cosas. Y decía, pero ¿cómo todo esto estamos yendo adentro de la iglesia? Y el pastor contento porque son 5,000 los miembros que tiene la iglesia. La casa llena de extranjeros. Y yo creo, hermanos, que el Señor no quiere que su casa se llene de extranjeros. El Señor está llamando, sí, que vengan los extranjeros, pero que los extranjeros aquí en la casa se conviertan en hijos de Él. Aleluya. En hijos que vivan para Él, en hijos que vivan para su gloria, en hijos que vivan para su reino. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pero hermanos, también, lo que decía hace un ratito, que ya me estaba adelantando, menos mal que tengo aquí mis notas para ir respetándola un poquito. Pero también el arrepentimiento debe ser, hermanos, una característica de los que vivimos en el reino. Y debe ser una característica diaria. Tenemos que vivir, hermanos, una vida de humillación y de quebranto delante del Señor, para que lo de Dios se manifieste en plenitud en nosotros. Por eso, hermanos, debemos controlar nuestras vidas cada día delante de Dios. Fíjate lo que hacía el salmista David. El salmista David decía, humillado delante de Dios, decía, examina mi corazón, prueba mis pensamientos, ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por tu senda. Y así, hermanos, el Señor cada mañana, cada vez que tengamos nuestro tiempo con el Señor, que podamos venir a su presencia con humillación y con quebranto, y presentemos todas nuestras obras delante de Él, para que el Señor nos juzgue. Y nos dejemos, hermanos, si hay algo que hemos hecho que a Dios no le ha agradado, que permitamos que el Señor nos reprenda. Que el Señor nos reprenda. Y si el Señor nos reprende, que haya arrepentimiento. Y si nos arrepentimos, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Aleluya. Permitamos que el Señor traiga convicción de las cosas que no hacemos bien. Busquemos el arrepentimiento y la limpieza constantemente en nuestras vidas. Hermanos, no puede ser que siempre estemos cometiendo los mismos errores. Hay hermanos que siempre están con lo mismo. ¿Sí? Hola. ¿Conoces a alguien? Hay personas que parece que no crecen. Pasan los tiempos, pasan los días, pasan los meses y parece que siempre estamos con los mismos problemas, las mismas dificultades. Están como muchas veces digo yo, están como Julio Iglesias. Por favor, déjenlo a Julio Iglesias tranquilo. Algunos dirán, ¿y qué dice Julio Iglesias? Julio Iglesias dice, tropecé de nuevo con la misma piedra. ¡Epa! Y todo dice, qué lindo que canta Julio Iglesias, qué bonito, tropezando siempre con la misma piedra. Y a veces nosotros igual, contentos porque siempre estamos tropezando con lo mismo. A veces nos pasa también, a veces los pastores estamos atendiendo a la gente, atendemos y ya, a veces hay personas que vienen y ya sabemos cómo viene. Otra vez lo mismo. Tengo que ponerle un CD, ¿no? Ahí, una grabación. Una grabación de la última charla. ¿Por qué no hiciste lo que te dije? Vuelve a ponerla de nuevo. No te pasa, pastor, ¿no? Siervo. A ti no te pasa, ¿no? Gloria a Dios. Las ovejas que tú atiendes, siervo, son tremendas. Gloria a Dios. Aleluya. El arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo, es verdad, no lo puedo inventar yo. Pero hermano, si tú traes
tus cosas delante de Dios, si tú te presentas delante del Señor, si tú traes tus obras delante de Dios y permites, como parecía que hacía el salmista David, y que a mí me sirve mucho de ejemplo. Yo siempre trato todos los días, hermanos, me presento delante de Dios y trato de traer a mi memoria lo que he vivido durante el día y me expongo delante del Señor y le digo: Señor, ¿qué he hecho que no te ha agradado? ¿Hay algo de lo que he vivido con el cual no te ha agradado, te he ofendido? Muéstramelo, Señor, por favor. Es bueno que hagamos eso, hermano. Cada día que vengamos delante de la presencia de Dios, no tengamos temor a la reprensión. Y cuando el Señor nos reprende, y el Espíritu, cuando el Señor nos reprende, el Espíritu trae arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento hay dolor. Y cuando hay dolor hay confesión. Y cuando hay confesión hay limpieza. Porque hermanos, dice que cuando nos arrepentimos y pedimos perdón, se activa la sangre de Cristo y nos limpia. Y tú sabes que cuando pasas por ese proceso, hermano, por ese proceso de limpieza, es muy difícil que esas cosas por las cuales has llorado y te has dolido delante de Dios, es muy difícil que la vuelvas a hacer, Es muy difícil que vuelvas a hacerlo. Porque a veces estamos siempre con lo mismo y parece que no avanzamos y parece que siempre estamos tropezando con las mismas cosas. ¿Por qué? Porque a veces vamos demasiado superficial al Señor. A veces nos damos cuenta que son cosas que están mal y le decimos: Señor, perdóname. Hay cosas que ahora nosotros todo lo solucionamos con perdóname. Perdóname. Algunos van al bar y dicen: perdona, para llamar al dependiente. Perdona. Algunos usan la palabra perdón para todo. ¿Cómo la hemos gastado la palabra perdón? ¿Sabes lo que es el perdón? Uno pide perdón cuando está arrepentido. ¿Sí? Yo creo que esa es otra palabra que tenemos que recuperar, hermanos. El perdón. Que sea verdadero. Que viene fruto del arrepentimiento. Oye, hermanos, a veces cuando yo he pasado por ese proceso, que he llorado, me he quebrantado, me he dolido, yo eso no lo vuelvo a hacer más. Es que no puedo volver a hacerlo más. Porque si la sangre ahí me limpia ahí he sido liberado de eso. Si eso es algo que me traía problemas, en ese momento soy liberado de eso. Y ya nunca más. Y así, hermanos, se va produciendo el crecimiento en el camino del Señor. Dios quiere que vayamos superando cosas. Y quiere que vayamos superando cosas cada día. Y si vamos superando cosas cada día, vamos a ir entrando a otros niveles en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como personas. Aleluya. El arrepentimiento produce dolor que me lleva a la confesión. Y cuando confieso, la sangre de Cristo me limpia y me libera. Muchas veces somos reprendidos por la palabra de Dios y debemos permitir que la palabra nos quebrante y podamos confesar el pecado. Muchas veces puede ser que nos resistamos a la palabra de Dios, como pasa con muchas veces. A mí me vino a la memoria el caso de Uzías. Tú sabes que Uzías está allí en 2 de Crónicas, capítulo 26, 16 al 21. No vamos a leerlo para que no se haga muy tarde, pero después léelo tú, la historia de Uzías. Uzías, un rey que fue bendecido por Dios, un rey que fue prosperado, que
que Dios lo bendijo en su economía, lo bendijo como rey, teniendo un ejército poderoso. Empezó a construir armas especiales para la guerra. O sea que llegó a tener un cierto nivel de bendición de parte de Dios. Y llegó un determinado momento que se le empezó a subir el orgullo. Y se empezó a sentir, a creer que ya él lo podía hacer todo. Y hasta un día se le ocurrió, fijaos, entrar al templo, a oficiar como sacerdote, a mecer el incensario de oro en el lugar santo. Porque él dijo, pero si Dios está conmigo, si ya Dios me da tanta victoria y Dios me ha hecho exitoso en todas partes, así que yo ya puedo, es como diciendo, si Dios está conmigo, yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Y se le ocurrió entrar al lugar santo, a adorar, que sabéis que eso estaba reservado solamente para los sacerdotes. Y cuando él entró y cogió el incensario, dice que entraron los sacerdotes y lo reprendieron. Le dijeron, rey, no te corresponde hacer esto a ti. Así que lo confrontaron al rey y lo confrontaron con la palabra de Dios. Y le dijeron, mira rey, tú no puedes hacer esto. No te corresponde a ti. Y dice que el rey, como era orgulloso, no aceptó la palabra y se levantó. Y cuando se levantó por su soberbia, enojado por la palabra que le estaban predicando los sacerdotes, dice que fue herido por Dios y fue herido con la lepra. Wow, tremendo. Es muy importante, hermanos, que tengamos, que busquemos, que realmente, hermanos, el Señor por su Espíritu nos ministre y no dejemos pasar. Porque si a nosotros, a nuestra carne le dejamos camino, le dejamos que crezca y no la tenemos ahí bajo nuestros pies todos los días, puede pasar como a muchos que como Dios bendice y Dios da gracia y Dios usa a sus siervos, porque para eso estamos los siervos de Dios, para que el Señor nos use. Y el Señor, gloria a Dios, nos usa. Y muchas veces pasa que hay personas que entran en un cierto nivel de éxito, de bendición y de prosperidad. Y si no hay un estar vez tras vez poniendo nuestra carne en el lugar donde tiene que estar, corremos el riesgo que nuestro ego, ¿sabe lo que es el ego? Vuelve otra vez a levantarse. Y cuando el ego se levanta, cuando recibes la reprensión, en lugar de recibir la reprensión, de aceptarla, de permitir que haya arrepentimiento, de permitir que se produzca todo ese proceso que trae cuando se activa la palabra de Dios, cuando se activa la reprensión, no permitimos que se produzca ese proceso porque la soberbia se levanta. Y ahí la palabra, en lugar de bendecirnos y de ayudarnos, después la palabra trae juicio sobre nuestras vidas. Y fijaos que eso es lo que le pasó a Uzías. Pero sin embargo tenemos otro caso, el caso de David. El caso de David, fijaos, recordad en el pecado de Betsabé, cómo había obrado él de una forma tan terrible. Pero viene el profeta, y el profeta, inspirado por Dios, le cuenta toda una historia a David, a tal punto que lo lleva a David a emitir un juicio en contra de esa historia que él había contado. Eso está está ahí en la palabra de Dios. Y recordad que cuando lo reprende el profeta y David queda al descubierto, David recibe la reprensión y pide perdón. Y él dijo, que Dios me perdone. Y fue hermoso. Así, aquí vemos dos ejemplos de dos reyes con un cierto éxito, dos reyes con una cierta bendición, pero hay uno que recibe la reprensión frente a su pecado y se enoja y es herido por Dios. Pero el otro
recibe la reprensión y la acepta, se humilla y pide perdón. Aleluya, qué hermoso. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, no tengamos temor de ser confrontados, sino por el contrario, hermanos, permitamos que nos confronten. Ayer justamente nos hablaba el pastor Juan Carlos, estábamos aquí reunidos en la escuela de profetas y todos aquellos que estamos recibiendo esa capacitación para el liderazgo. Y él mismo decía la necesidad que él sentía como pastor a muchos, confrontarlos para ver cómo reaccionan. A ver si hay corazón, si hay entrega, si hay disposición, si hay... Porque es verdad, hermanos. Así trabaja Dios con nosotros. Así trabaja Dios con nuestras vidas. Así el Señor con su palabra nos confronta para que quitemos de nosotros lo que no es de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, no le tengamos miedo a la reprensión, sino por el contrario, es necesario por salud espiritual, por salud en el crecimiento de nuestra vida espiritual. Es muy importante, hermanos, que vez tras vez nos estemos exponiendo a la reprensión de la palabra de Dios, a la reprensión de la palabra que Dios me la da directamente cuando estoy en su presencia, buscándole, y también abierto a la reprensión de mis pastores, de aquellos siervos que Dios ha puesto sobre mi vida, y que permitamos que nos confronten y que estemos atentos a toda la exhortación, a toda la palabra que el Señor vez tras vez trae sobre nuestras vidas, pero la trae con el deseo de bendecirnos, con el deseo de ayudarnos, con el deseo de hacernos bien, con el deseo de que vivamos esa vida que el Señor quiere que vivamos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Así que, hermanos, busquemos. Te dejo esta palabra, la palabra arrepentimiento, tan conocida, tan escuchada, pero, hermanos, una palabra que no debe pasar de nosotros. Una palabra que la tenemos que tener bien en cuenta. Una palabra que la tenemos que vivir. Si vivimos el reino, hermanos, debemos vivir una vida de constante arrepentimiento. Para entrar al reino, no se puede entrar al reino sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento puede haber gente que simpatice, puede haber gente que le guste, puede haber gente que disfrute, puede haber gente, bueno. Pero entrar al reino solo se entra por arrepentimiento. Y en nuestras vidas, hermanos, busquemos el arrepentirnos de aquellas cosas que el Señor muestra que no le agradan, para que Dios pueda seguir obrando en nuestra vida y pueda ir trayendo sobre nosotros todo lo que Él tiene en este tiempo para nuestras vidas. Ay, hermanos, estamos en un tiempo especial, en un tiempo muy especial, hermanos, estamos. No sé si te das cuenta. ¿Ves? Estamos en un tiempo muy especial. Dios está haciendo algo poderoso en medio nuestro. Y tú sabes que Dios quiere contar contigo, hermano. Dios quiere contar conmigo, Dios quiere contar con cada uno de nosotros. Todos somos llamados a que el Señor pueda, hermanos, tomar nuestras vidas y que podamos vivir para la gloria de su nombre, como Él quiere que realmente vivamos. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie, hermanos, quisiera orar. Aleluya. Gloria al Señor. Oh, Sharabaya Santa. Oh, Sharabaya Santa, Rabaya. Ay, Señor Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias te doy, Señor, en esta
en esta mañana. Te damos gracias por este tiempo aquí en tu presencia. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que tú has traído en medio nuestro. Una palabra que no es nueva, es una palabra tan conocida, pero una palabra tan fundamental en la vida de tu reino, que en este día tú has querido traerla nuevamente, Señor, para hacernos recordar, para que tengamos en cuenta, tengamos presente, Dios mío, en este tiempo en el cual tú nos estás llevando, para que en primer lugar, Señor, podamos vigilar y ser celosos, Dios mío, para que no nos conformemos, Señor, con las personas a las cuales le predicamos tu palabra, a las cuales invitamos a la iglesia, a las cuales las traemos en medio nuestro, que no nos conformemos solo con que vengan, con que escuchen, con que estén, sino que de verdad, Señor, podamos desear, Padre Celestial, que puedan pasar por esta experiencia. Porque no queremos, Señor, que tu iglesia y tu obra simplemente se llene de personas. No. Queremos que se llenen de hijos, que se llenen de hombres y mujeres que llegan a experimentarte a ti, Señor. Hombres y mujeres, Señor, que pasan por la experiencia de la salvación, del nuevo nacimiento, y que puedan entrar a vivir en esa novedad de vida. Aleluya. Señor, y puedan vivir esa vida que es para la gloria y para la honra de tu nombre. Y ayúdanos también, Señor, como pueblo, a los que ya llevamos más tiempo, Señor, siendo tus hijos. Ayúdanos, Señor, para que no vivamos descuidadamente. Ayúdanos, Señor, para que constantemente podamos estar abiertos a ti, que nos podamos exponer, Dios mío, a la obra del Espíritu Santo constantemente, Señor. Nos da dolor, nos da tristeza. ¿Cuántas personas parece que después de un tiempo de estar en la iglesia se enfrían y se vuelven atrás, Señor? O hay otras personas que están yendo y viniendo, como que no terminan nunca, pareciera de afirmarse. Dios mío, ayúdanos, Señor, para que ya no seamos esas personas pareciera de doble ánimo, intermitente, que un día parece que estamos con todo y otro día parece que no estamos, que desaparecemos. Oh, Señor, ayúdanos, Señor, para que nos pongamos en tus manos, Señor, verdaderamente, Señor, entregados, y que cada día, Señor, podamos poner nuestras vidas delante de ti, que podamos presentarnos delante de ti para que tú hagas esa obra maravillosa, esa obra poderosa, Dios mío. Aleluya. Oh, Sharabababaya. Yo quiero pedirte, Señor, en esta hora, Señor, si a través de tu palabra tú has traído luz a la vida de tus hijos, Señor, sigue ahora en este momento obrando en cada vida, en cada corazón. Señor, si a través de esta palabra tú has traído confrontación en algún asunto, en alguna situación, completa, Padre, la obra. Completa la obra en cada corazón, en cada vida. Oh, límpianos, Señor. Límpianos de nuestros pecados. Lávanos con tu sangre preciosa. Sabemos que si tú nos lavas, si tú nos limpias, seremos limpios. Aleluya. Ay, nos acercamos a ti en esta mañana. Nos dejamos ministrar por ti. Nos dejamos ministrar por tu Espíritu. Nos dejamos ministrar por tu palabra. Oh, Santo, Santo. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo a existencia
acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. Nos acercamos a ti, Señor. ¿Qué puedo hacer? Aquí estamos, Señor. Aleluya. ¿Qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Aleluya. Tu salvación camino. Gracias, Jesús. El Espíritu vive en mí. Declaras en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Sí, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas tengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú
estoy, Señor. Aleluya, Señor. Confesamos que somos tuyos, te pertenecemos a ti, Señor. Señor, y recibimos esta palabra en nuestros corazones. Y queremos, Señor, guardarla en nuestro corazón, atesorarla en nuestra vida, porque queremos vivir, Señor, esa vida plena, esa vida entregada completamente a ti, esa vida que te honre, esa vida que traiga gloria, que traiga honra a tu santo nombre. Y aún te quiero pedir, Padre, al comenzar este tiempo de verano, así como tú nos estás hablando, que tú puedas trabajar en los corazones de tu iglesia, en los corazones de tu pueblo, y podamos estar dispuestos, como verdaderos hijos tuyos que somos, a poder vivir esa vida del Espíritu, esa vida, Señor, de servicio, esa vida que traiga honra a tu santo nombre. Señor, queremos, Señor, que esta palabra no solo haya entrado en nuestro oído, queremos que cale en nuestro corazón para que la podamos vivir, para que podamos vivir esa vida de limpieza, esa vida de santidad, esa vida de confrontación, para que ya ninguna cosa provoque, Señor, rebeldía en nuestras vidas, que toda rebeldía pueda quedar completamente sujetada y cortada en nosotros, Señor, y podamos ser esas vidas dóciles en tus manos, de tal manera que tú puedas hacer todo lo que te has propuesto hacer en nuestras vidas y también a través de nuestras vidas. Aleluya. Gracias, Señor. Y ahora, Padre, queremos pedirte que tú nos acompañes al terminar esta reunión, al volver a nuestros hogares, que tú nos bendigas. Queremos orar, Padre, por las reuniones de esta tarde. Gracias por los distintos lugares que están siendo abiertos para predicar tu palabra. Oramos, Señor, por ese tiempo especial en tu presencia allí en San Javier, Señor, para que, Señor, el poder de tu Espíritu Santo pueda estar obrando en ese lugar. Te pido que muevas los corazones de los hermanos para que haya un buen apoyo al comienzo de ese testimonio allí en ese lugar. Padre Celestial, también te quiero pedir por la reunión en Lorca en esta tarde. Bendice a los hermanos también que van a estar allí dándote la gloria, teniendo ese tiempo en tu presencia. Oramos por el culto en Águilas también, para que tú nos bendigas a los que estamos en esta tarde en el culto allí, Señor. Que tú seas glorificado, Señor. Y también bendecimos tu iglesia allí en Huerca Lovera, Padre, para que tú bendigas a nuestros hermanos, bendigas esa congregación y puedas respaldar de una forma poderosa el culto, Señor, que se va a realizar esta tarde también allí. Señor, y te pedimos por toda esta semana que comenzamos. Señor, queremos declarar esta semana una semana de gloria, una semana de bendición, una semana de prosperidad, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia, bendice tu obra en todos los órdenes. Bendecimos Radio y Televisión Vida, bendecimos toda la programación de esta semana, Padre, para que todo lo que se haga en este ministerio, todo sea agradable delante de ti, Señor. Señor Padre, nos encomendamos en tus manos y declaramos tu paz y tu bendición sobre nuestras vidas. Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.